a veces hay que comunicar pues, noticias que son muy duras, como puede ser la muerte de una madre o la muerte de un padre, y esto no se puede evitar, hay que decirlo. Entonces, bueno, hay que decirlo de la forma más adecuada posible para la mentalidad del niño, pero no hay que ocultarle ni decirle medias mentiras, ni decirle cosas como tu padre está en el cielo y arriba, porque luego nos encontramos que los niños van en avión buscando en el cielo a ver si ven a sus papás o a sus amigos. Entonces, no olvidar que tiene pensamiento concreto, que esta situación, de alguna manera, para ellos les puede poner en contacto con la muerte por el miedo que les surge de si les pasa a mis papás, me vuelvo a quedar solo y me vuelvo a abandonar. Y entonces ahí hay muchos niños que están pasando mucho miedo, ¿no? Esto del confinamiento tiene la parte positiva de que estos niños con miedo están a veces muy a gusto en casa, ¿no? Donde ahí están totalmente protegidos. Y yo creo que esto es una oportunidad para volver, ¿no? A editar ese útero de una manera, estar todo el día con papá y con mamá, y eso les puede tranquilizar, ¿no? Creo que es una oportunidad. Pero cuando ellos están preguntando, pues todo lo que preguntan, es porque en el fondo el miedo es a que sus papás se mueran y se queden solos, ¿no? Que vuelvan a revivir el abandono. Veis que el infograma habla un poco al principio sobre los mitos. El duelo está muy rodeado de mitos. Aparte de que la muerte en general es un tema que está como que es muy tabú. Entonces, no hablamos de la muerte, igual que siempre hablamos de la vida y todo lo bueno que tiene la vida, no hablamos muy poco de la muerte, y la muerte pues forma parte de ese proceso también, ¿no? O sea, está dentro de la naturaleza y forma parte de nosotros. Entonces, sobre todo evitar que sea un tema tabú. Eso es muy importante, que se naturalice un poco el tema, se normalice. Algunos de los mitos que rodean, como digo, el tema del duelo, está, en primer lugar, solemos pensar que los niños no se enteran de esto, ¿no? Que entonces, los niños perciben, comprenden y elaboran su propio duelo, de manera diferente en función de la edad, pero elaboran su duelo, no es que no se enteren de este tema. Por otro lado, otra de las cosas que solemos pensar es que les va a traumatizar mucho más el realizar cualquier tipo de despedida, ¿no? Cualquier ritual, acudir al tanatorio, en este caso, pues ahora mismo en confinamiento no pueden acudir, ¿no? Pero a lo mejor pensamos que tampoco deben hacer ningún tipo de despedida porque les va a perjudicar, les va a traumatizar. Pues todo lo contrario, los rituales forman parte de este proceso, forman parte del duelo y ayudan muchísimo a integrar, a procesar la pérdida, a despedirnos al final del ser querido. Igual que nos ayuda a los adultos, a los niños también les ayuda. Entonces, pensemos que muchas veces todo aquello que se nos pasa a nosotros por la mente de, ojo, necesito despedirme o necesitaría de alguna forma hacer algo como de, pues eso, un ritual de despedida, ellos también lo necesitan, igual que nos favorece a nosotros. Otra de las ideas que suelen rondar por nuestra cabeza cuando pasa esto es, voy a ocultárselo porque si se lo oculto, haré que no sufra, ¿no? Mejor que no sufra y mejor que no sepa nada. Bueno, pues al ocultárselo al final lo que hacemos es dificultar más ese proceso de duelo, es decir, impedimos que al final desarrolle una serie de habilidades que le van a ayudar a enfrentarse a situaciones y a esos sentimientos que son tan naturales que aparecen ante la pérdida de un ser querido, igual que los tenemos nosotros mismos, pues los niños también tienen esos sentimientos. Otra cosa es cómo lo expresen, ¿no? Pero esos sentimientos siguen estando y ellos necesitan saberlo también. Al final se van a acabar dando cuenta. Entonces, más vale antes que esperar y esperar a que ya, bueno, lo sabe toda la familia y ahora ya se lo decimos cuando ha pasado un mes. No, cuanto antes mejor, ¿vale? Otra creencia muy popular, otro mito, es el tiempo todo lo cura. Bueno, el tiempo todo lo cura depende de qué hagamos en ese tiempo, ¿no? Depende de cómo le ayudemos a realizar ese duelo, no es solamente tiempo, ¿vale? Que esto es muy importante. Y esto es tanto con adultos como con niños. Luego nos explicará Judith un poco también, si nos da tiempo, el tema de los niños, o sea, el tema de los adultos, perdón, pero a veces pensamos eso, bueno, esto es tiempo y ya está. No, no solo tiempo, es qué hago yo en ese tiempo. Y cómo voy a ayudar a mi hijo o a este niño o niña a que exprese, a que sienta. Tengo que guiarle en ese proceso. El tiempo solo no va a servir.
conceptos claves, digamos así un poco en resumen con respecto a esto, es quién debe comunicárselo. Cuanto más más cercana sea esa persona que se lo comunica, mejor. Sé que ahora mismo en confinamiento pues es muy difícil, normalmente son los padres, los padres adoptivos, o en este caso, o cuidadores, pero siempre que sea una persona lo más cercana posible al niño. Dónde comunicárselo también es importante, ¿no? Por supuesto, que no sea delante a lo mejor de mucha más gente, que a lo mejor él no necesita eso, sino buscar un sitio íntimo, un sitio que le transmita a lo mejor seguridad, a lo mejor en su habitación. Ven, vamos que necesito contarte una cosa muy importante. Y nos sentamos con él y el tiempo que él requiera para hablar sobre este tema. Y por supuesto, ¿cuándo? Pues lo antes posible, ¿vale? Como he dicho antes. Después en este infograma hablo un poco sobre qué puedo esperar, es decir, qué reacciones son normales en los niños en función de un poco de la etapa, ¿no? De los años. Entonces, un poco en resumen, de 3 a 6 años, más o menos, esto puede ser variable, o sea, no significa que solo haya esto o que esto no se dé en otras etapas, pero más o menos nos podemos encontrar en la etapa de 3 a 6 años ansiedad por separación, es decir, el niño, pues, jo, mamá, no te vayas, ¿dónde vas? ¿No? La regresión de hábitos ya adquiridos, como habéis comentado antes, la comprobación de la realidad de la pérdida. ¿Qué es esto? Esto es, pues a lo mejor un día digo, no, es que no voy a comer hasta que venga la abuela y me dé la comida. Es como voy a retar un poco a ver si esto es cierto o no, de verdad vendrá, no vendrá. Es una forma de comprobar esa realidad. La alteración, por supuesto, del sueño y la alimentación suele ser algo muy común en todas las etapas. Y, por supuesto, confusión, llanto, irritabilidad. ¿Vale? Los niños pensemos que a lo mejor sus emociones, el niño no va a decir, un niño de 3 años o de 4, no va a decirnos, es que estoy muy triste porque ha fallecido X persona y es que no puedo soportar este dolor. Por supuesto, no te lo va a decir de esta forma explícita, pero ellos sienten las mismas emociones que sentimos nosotros expresadas de otra forma. Cuando un niño está irritado, está muy irritable, pega, a ese niño le pasa algo, está expresando que necesita en ese momento, ¿no? Su forma de expresar esa emoción. Entonces, no porque lo exprese de una forma diferente significa que no sea un duelo o que no está triste, no, lo está, pero lo está expresando de esa forma. Por otro lado, ¿qué signos de alarma habría en esa misma etapa, ¿no? De 3 a 6 años, repito, aproximadamente? Pues algo que nos debería a lo mejor alarmar y que ya deberíamos pensar a lo mejor en acudir a un especialista o a terapia, sería la pérdida de peso, a lo mejor una pérdida significativa de peso, una apatía constante, es decir, que se mantenga durante mucho tiempo, un aislamiento extremo, que el niño no quiera jugar con otros niños, que no quiera estar en familia, que no quiera estar con nadie durante un tiempo muy prolongado. De nuevo, insomnio prolongado en el tiempo y terror ante cosas cotidianas, es decir, ante cosas que, a ver, los niños pues puede que tenga temor a la oscuridad, lo podemos entender, ¿no? Y puede que eso a lo mejor ya hubiera terminado y reaparezca, ¿no? O esa regresión, que vuelva a aparecer ese miedo a la oscuridad, es normal. Pero si hay un temor a lo mejor a cosas que antes o que nos chirrían un poco, ¿no? Ya sentido común, pues ahí a lo mejor sí que puede ser un poco más preocupante. La siguiente etapa de la que hablo es la de 6 a 10 años. ¿Qué cosas son más habituales en esta etapa, cuando fallece un ser querido? Pues aparecen los primeros sentimientos de culpa. Pensemos que en esta etapa, como ya sabréis la mayoría, en esta etapa aparece el egocentrismo. Es como yo y todo lo que pasa a mi alrededor tiene que ver conmigo y entonces a lo mejor yo tengo alguna forma de solucionar esto o a lo mejor es que yo he tenido algo que ver con esto. Entonces, aquí es esencial que nosotros les quitemos esa responsabilidad, ¿no? Que no, es que la muerte es una cosa incontrolable, no depende de lo que hagamos nosotros, no depende de cómo nos comportemos nosotros, no depende de eso, es una cosa que nosotros no controlamos. Pero en esta etapa aparecen muchos sentimientos de culpa. Muchas dudas, mucha curiosidad y confusión rodean este tema. Esto tiene que ver mucho, pues, lo que comentaba antes, que en nuestra cultura, pues, la muerte, como es un tema tabú, pues, a esta edad, cuando fallece alguien, aparecen estas primeras dudas, ¿no?
bueno, pues muy importante resolverle todas las preguntas que tengan, ¿vale? Aunque nos parezcan como preguntas incluso morbosas, es que aparecen preguntas morbosas, resolvemos todas las dudas, hay que ser claros con ellos. Y sobre todo, algo que a los adultos nos da mucho miedo a veces es decir no sé, ¿no? Y es como, ¿cómo voy a decirle no sé a mi hijo? Es que, pues sí, podemos decirle no sé, es que no pasa nada porque no sepamos la respuesta. Mira, pues la verdad es que no sé la respuesta a este tema. Bueno, no importa, ¿vale? Em, de nuevo, puede aparecer agresividad, puede aparecer ira, puede aparecer negación, no, yo no me creo esto, un descenso del rendimiento académico. Ahora, ¿cuándo nos debemos alarmar? Pues un poco similar a la anterior etapa, ¿vale? Pérdida de peso, somatización, un descenso muy prolongado en el tiempo de la actividad, la pérdida de interés social pero prolongado en el tiempo y la alteración del sueño de nuevo prolongada en el tiempo, ¿vale? Y por último, os hablo de la etapa de 10 a 13 años. En esta etapa, el resumen es básicamente que el duelo se parece mucho al de los adultos. ¿Cuándo nos debemos alarmar en esta etapa? Pues un poco similar a lo que os acabo de comentar. Cuando hay somatización, aislamiento, insensibilidad emocional, que no es capaz de sentir, ¿no? Que no sienta nada, ni alegría, ni tristeza, ni nada, pero durante un tiempo muy prolongado, ¿vale? Los niños hacen el duelo, por lo general, más rápido que los adultos, ¿vale? Pero aún así es importante que les demos el tiempo que necesiten. O sea, para esto yo siempre, igual que les digo a los adultos, no hay una cuenta atrás que te esté diciendo cuándo debes dejar de sentirte triste. No, el tiempo que ellos necesiten, resolveré todas sus dudas y seré lo más clara posible con el tema. Por último, y con esto más o menos me gustaría terminar, es importante, como ha dicho Monse, que no mintamos, que no maquillemos la realidad, ¿no? No digamos estas típicas frases de se ha ido o está en un sitio mejor que este, sino que demos una explicación física de la muerte con un lenguaje adaptado, con ejemplos de la naturaleza, que es lo que más les va a ayudar. Eh, por supuesto que empaticemos y normalicemos y validemos sus emociones. Es normal que te sientas así, te entiendo, llora lo que necesites, que yo estoy a tu lado, yo también le echo de menos. En lugar de decirle no hables del tema, vamos a hablarlo si lo necesitas, yo estoy a tu lado de nuevo, pregúntame todas las dudas que tengas. Yo también le echo de menos, ¿no? El ponerle nombre y decir también nuestros sentimientos les ayudará a ellos a que les pongan nombre a los suyos, porque muchas veces ni sabrán qué es lo que están sintiendo. Entonces es muy importante que digamos, pues es normal que te sientas triste, yo también lo estoy. Y por supuesto evitar frases que impliquen algún tipo de responsabilidad con respecto a la muerte. Pues tipo, como era tan bueno, pues el cielo se lo llevó, o bueno, es que querían tenerle allí. No, de nuevo, la muerte es algo incontrolable que no va a depender de cómo nos portemos o cómo actuemos nosotros. En el infograma también os dejo unos rituales de despedida que ahora en confinamiento pues es lo que más nos cuesta, ¿no? ¿Cómo me voy a despedir de esta persona si no puedo hacer, no hay tanatorios, no puedo acudir al tanatorio, no puedo acudir a un entierro? ¿Cómo hacemos para que un niño se despida de esa persona? Pues sobre todo dándole vías para expresar, dándole vías de flexibilidad para despedirse. Por ejemplo, pues haz un dibujo y vamos a escribir las palabras gracias y adiós y dibuja a esa persona. Vamos a hacer una caja de recuerdos y le ponemos el nombre de lo que aportaste a mi vida y metemos todos los recuerdos sobre esa persona, todas las cosas que te recuerdan a esa persona. Vamos a hacer un álbum de fotos. Vamos a hacer juntos, toda la familia, una videollamada y hacemos un ritual de despedida juntos donde cada uno diga unas palabras sobre esa persona y nos despedimos todos a la vez. ¿Por qué no grabas un vídeo despidiéndote? Le dices lo que deseas decirle y te despides, le dices adiós. Es muy importante la connotación esa de despedirse, ¿no? Porque no vamos a volver a esa persona. Aunque ya se ha comentado, el poder dejar que los niños se puedan expresar, que puedan expresar la rabia, que puedan expresar la incomprensión, que puedan expresar la tristeza. A veces los padres, por evitar ese dolor, no lloran delante del niño, le quitan importancia a la situación. Entonces, un niño, yo lo que puedo entender y que podemos transmitir que es rabia que haya pasado esto, para que por supuesto no es algo para lo que uno está preparado y lógicamente
Tiene que estar enfadado, tiene que estar frustrado, tiene que no entender. Entonces, ahí hay veces que los mayores tampoco entendemos por qué se ha muerto papá y no se ha muerto el vecino del quinto. Pues no sabemos, pero sabemos que esto nos genera mucho dolor, ¿no? Y que ellos también vean que eso es una reacción adecuada a la situación que está ocurriendo. Ha salido varias veces, ¿no? El cómo también el adulto puede hacer también el duelo, porque está también el adulto presente. Y si el adulto no está regulado ni sabe cómo abordarlo, cómo va a corregular y a responder al niño, ¿no? En más de una vez, ahora por la situación en la que estamos de confinamiento, pues muchos me dicen, espero, ¿no? Espero a que esto pase y luego ya voy al cementerio o hago. No, ahora tenemos que hacer el duelo también. Es importante, porque esperar no sabemos. El duelo, en la infografía que hemos puesto, aparece las fases que normalmente se tienen en el duelo, ¿no? El conocido, pues, primero niego, esto no puede ser verdad, luego me enfado, luego negociación con Dios, con temas alimentarios, de conducta, pues si yo hubiera. Luego vendría más la parte de depresión, tristeza, sensación de pérdida, para luego pasar a la aceptación. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es el de William Gordon, ¿no? Y habla más de fases de duelo, no tanto etapas, primero pasó esto, luego esto, sino más de fases, de cómo hacer este proceso de adaptación, ¿no? Es un proceso normal, el duelo, pero cómo funciona adaptativa, ¿no? Un trabajo de elaboración. Y habla de unas fases de aceptar la realidad de esta pérdida, de trabajar estas emociones y el dolor de la pérdida, el trabajo del adulto para luego poder regular al niño, adaptarse a un mundo en el que el fallecido ya no está y el recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo nuestra vida, ¿no? Hablo también en la infografía de las manifestaciones que podemos esperar, ¿no? De las que son normales, porque es importante permitir las diferencias individuales de cada uno, pero también poder interpretar lo que es una conducta normal de lo que no es normal. Habría que tomar conciencia, ¿no? De la muerte, identificar y poder expresar los sentimientos y favorecer como podamos el recolocar emocionalmente al fallecido. Algunos de los rituales que hemos puesto, Nafma ya los ha comentado, y para adultos lo del el rincón del recuerdo les ha servido a muchos, el poner un sitio con velas, con música, fotos. Un chico me preguntó, ¿y puedo hacer un vídeo? Digo, claro. Un vídeo con todas las fotos del abuelo, la abuela, con música, dibujos. Si a veces la expresión no sale escribiendo, mucho mejor dejarlo con el dibujo. Ana Gómez habla mucho sobre fisicalizar, ¿no? Y a mí me parece muy importante, tanto en niños como en adultos, el poner a ese dolor de la pérdida forma, textura, olor, color, el poder sentarnos con esa bola, ¿no? Marrón o esa, como podamos imaginarlo, como nosotros nos imaginemos. Y sobre todo tener en cuenta los recursos que tiene la persona, que las vivencias que ha tenido, ¿no? Con los niños también, las vivencias que han tenido es importante tenerlas en cuenta y utilizar muchos símbolos y objetos. Creo que es fundamental. Hablaba Nahme de la caja de los recuerdos. También podemos hacer pues un libro de recuerdos, ¿no? Donde poner fotos con esa persona que quizás no pueda ayudar, o como decía este chico, de hacer un vídeo, ¿no? Y no mucho más. En cualquier caso, se puede perfectamente llorar delante de los niños, se puede uno enfadar delante de los niños, no pasa nada, llorar es un aprendizaje más, somos un modelo, porque si no nos estamos tragando las emociones y eso es lo que ellos ven. Llorar es bueno y como todo hay que ver
si cuando uno llora es por una situación adecuada o no, pero cuando alguien pierde algo valioso, sea lo que sea, pues lloramos. A ver, lo habitual es elaborar un duelo. Si cuando ha pasado un tiempo y no se ha elaborado, tendríamos que revisar qué es lo que nos está pasando para quedarnos enganchados a esa persona. Porque después de un tiempo lo que recordamos es pues lo bueno, lo positivo. Pero si hemos tenido una mala relación con esa persona, si ha habido sentimientos muy ambivalentes, o sea, no hay nada peor, por ejemplo, eso que alguien se muera y estés muy enfadado con ello. O tener una relación mala, pero tú no sentir que esa persona es mala del todo, bueno, como que hay sentimientos muy encontrados. Pues yo creo que ahí habría que hacer un proceso de reflexión, desde luego, para empezar a elaborar eso. Y cosas prácticas, pues cuando llega un momento determinado hay que empezar a renovar. O sea, tener la ropa en su armario durante 10 años, eso no es sano. El haber hecho un altar, ¿no? O un lugar que en un momento determinado te puede ayudar a hacer la transición del duelo y mantenerlo, ¿no? Supongo que, no sé, es cuando yo creo que lo peor que a uno le puede pasar es perder a un hijo. Pero hay gente que tiene un altar en su casa y cada día que se mata va a dar un beso a las cenizas o lo que sea. Pues eso no. Entonces uno tiene que empezar a hacer ese proceso de despedida y si no puede solo que lo haga con ayuda, porque eso es perverso en el sentido de que es dañino, ¿no? Para los que lo están sufriendo. Hay una cuestión con la que yo a veces en estos días preparando las tertulias he hablado con Marga Muñiz y es sobre cómo puede afectar esta situación en la que los niños tienen tan presente el tema de la muerte, porque aunque no lo hagamos explícitamente, está ahí en las noticias, en las redes sociales, la sensación de peligro, el por qué no salimos, o sea, el riesgo y el concepto de que nos podemos morir está muy presente, ¿no? Y cómo puede afectar esto a esto de mis padres van a estar ahí siempre, ¿no? Hay una persona que lo pregunta en el chat, ¿no? Eso de siempre te voy a cuidar, yo siempre te voy a cuidar, ¿en qué medida, esto se puede estar rompiendo, ¿no? En el interior de los niños y generar, pues una sensación de crisis, ¿no? Bueno, a ver, dos cosas. Esto último, para que no se me olvide, cuando tú le dices a tu hijo, yo siempre te voy a cuidar, yo creo que el equivalente es siempre que esté viva o vivo. Es como si te dicen, ¿tú te vas a morir alguna vez? Pues sí, me moriré. Espero que ahora no y que pase algo en el tiempo. Por eso os decía antes, hay que asegurarles que si yo me muero, alguien te va a seguir cuidando. Y luego en esta situación, o sea, pensemos que cuando un niño está en abandono, si pensamos en sus primeros meses, en sus primeros años de vida que ha estado en negligencia, en maltrato, como sea, su cerebro está en estado de alarma. Entonces, una vez que llega, bueno, pues poco a poco, con todo lo que se trabaja, con todo el cariño, a veces va bajando un poco, pero no siempre. Entonces, esto les conecta directamente con el abandono, como decía antes, desde la parte más somática, más instintiva. Ellos no saben qué les está pasando, pero se pueden activar mucho más. Eso por un lado. Y hay niños, padres que comentan que están felices porque ahí están como mamá y con papá, están en su lugar seguro. Entonces, bueno, yo creo que es importante que en este caso los padres vuelvan a poner en palabras, independientemente de la edad que tengan los hijos, vamos a estar aquí, supongo que ahora tienes miedo de que nos pase algo, algunos niños lo expresan, otros no. Seguro que tienes miedo, qué es lo que piensas, ¿no? Y poder ir calmando cada una de sus inquietudes. Y, por supuesto, no les podemos asegurar que no nos vamos a morir. Porque, claro, vais hablando sobre todo de muerte y realmente esta situación de cambio social tan importantísima y de tantas pérdidas, porque es verdad que nuestros niños han perdido el contacto con sus amigos, la posibilidad de jugar en los parques, la posibilidad de ver a los abuelos, a lo mejor, a los tíos, a los primos. Es decir, que han perdido un montón de cosas y realmente, aunque eso no se exprese de una manera abierta, pero hay un montón de duelos pequeñitos que hacer y que se van sumando porque era una de las cosas que yo quería aportar, es la idea de que los duelos se suman. Es decir, que
un duelo y otro, que no hay un solo duelo, por ejemplo, porque se muera alguien, sino que se suma con todos los pequeños duelos o medianos duelos que tengamos y aparte tira de los duelos no resueltos. Entonces, la pregunta que yo siempre me haría es, ¿qué duelo no tiene mi hijo o mi hija no resueltos? Porque si son niños abandonados en su día, niños retirados, niños que han perdido a sus padres biológicos y que han perdido incluso su identidad cultural, su lengua, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo entiendo que el nivel de miedo y de inseguridad y de incertidumbre que estamos viviendo les active, por supuesto, el duelo. Entonces, a lo mejor resulta que trabajarle la muerte directamente es una parte importante, pero también a lo mejor hay que hablarle de todas estas pérdidas, de toda esta situación y asegurarle. Entonces, el padre que preguntaba si se le debería decir, yo te voy a cuidar siempre, yo me acuerdo que mi hijo me preguntaba siempre de chico, ¿tú cuántos años vas a vivir? Yo le decía, yo voy a vivir por lo menos 100, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque necesitaba que le dijera una cantidad enorme de años para tranquilizarse. Ahora que tiene 16, pues yo, por supuesto, no le digo que voy a vivir 100 años, pero cuando tenía 5, sí, ¿vale? Entonces, yo pienso que necesitan seguridad y cuanta más seguridad le podamos dar en función de la edad, pues muchísimo mejor, ¿no? Que podemos dársela también de otras maneras, ¿no? Que no sea, por supuesto, diciendo un disparate, porque yo no le voy a decir yo no me voy a morir, tampoco le digo soy Superman, ¿no? Es decir, le tendré que decir lo que es una cosa sensata, pero que darle seguridad y calmar todas estas sensaciones de pérdida, de cambio, de abandono, que están ligadas todas con la muerte y con los duelos, por supuesto, entonces, de la forma que podamos, ¿eh? Muy interesante lo de que los duelos se suman y además tiran de otros, ¿no? Yo creo que estamos viviendo muchas familias estos días como unos momentos donde hay muchas cosas efervescentes, ¿no? Donde están surgiendo conversaciones y están dejándonos caer asuntos que hacía tiempo que no salían, ¿no? Muy interesante. Óscar García, que lo conocéis, las personas que estáis en la Escuela de Familias CEAF, porque ha sido uno de los docentes de la primera unidad. Está hoy aquí en la tertulia con nosotros. Me encanta verte y oírte. Creo que te puedo ver incluso. Óscar, adelante. Hola, ¿qué tal? Me parece muy interesante la discusión y ahora os hablaré básicamente como neonatólogo, como intensivista, ¿no? De una unidad de cuidados intensivos en la cual el duelo es una cosa con la que trabajamos cada día, ¿no? Las cajas de recuerdo para las familias que han perdido un recién nacido, esto es bastante frecuente, ¿no? Entonces hay dos observaciones. Una es, estamos en una sociedad que ha huido y ha apartado a los niños e incluso los adultos se han apartado de lo que quiere decir vivir. Que vivir quiere decir que te puedes morir. Vivir quiere decir que puede pasar un desastre como esto, como lo que estamos viviendo ahora. Vivir quiere decir que a veces la gente se muere, que a veces la gente se va, que a veces la gente no te quiere, que a veces no quieres a la gente, hemos apartado a los niños de la sexualidad, de las emociones. Yo me acuerdo que cuando mi abuela se murió, mi otra abuela me llevó a no sé dónde, a la Catedral de Barcelona, a dar un paseo, cuando yo lo que quería era saber qué era eso de morirse, ¿no? Y la otra observación es que no podemos olvidar el duelo de la familia, de los padres, el duelo del cual ha nacido el hecho de tener un hijo, sea adoptado o no sea adoptado, el duelo de tener un hijo que no se parece a lo que pensabas, el duelo de que te pasen cosas fuera de tu hijo, porque no solamente es la única fuente de duelo, quiero decir, eran solamente estas dos observaciones, ¿no? Es una sociedad absolutamente, que es uno de los resultados que tenemos que sacar de esta situación, ¿eh? Una sociedad que ha olvidado lo que quiere decir la vida, y la vida porta implícito la no vida, y esto es fundamental, y la otra es pensar no solo en el duelo del niño, sino en el duelo de los padres. De hecho, lo que estáis hablando no es muy diferente de los entornos y los niños que tienen otros problemas y que no tienen TEAF, ¿eh? Sí, muy interesante. De hecho, hay también un comentario en el foro, ¿no? Sobre
otro tipo de duelo, ¿no? La pérdida del trabajo. ¿Cómo explicarle esto a los niños? Que también es una preocupación y un duelo muy importante que están viviendo muchas familias, ¿no? A ver, yo creo que muchos niños adoptados tienen asociado el paro o el no trabajo con la falta de recursos esenciales. Entonces, es importante asegurarles que aunque papá y mamá no tengan trabajo, van a seguir comiendo cada día. O sea, hoy no es como antes, pero es como que ellos tienen la creencia de paro, pobreza, y no tiene por qué ser así. Entonces, lo de siempre, darle la seguridad de que ellos van a comer todos los días y que se les va a seguir cuidando todos los días. Y, por supuesto, es un tema que ellos tienen que saber, pero no hay que estar todo el día dramatizando, ¿no? Cuando están ellos delante, hay que tener, bueno, pues cierto cuidado, aunque por supuesto saberlo lo tienen que saber. Sí. En relación a la pérdida, que sí que es verdad que no vamos a ver quizás más a esa persona físicamente, pero también es importante enfatizar que esas personas van a seguir viviendo dentro de nosotros. En el recuerdo que tenemos de ellos, que el hecho de que hayamos perdido a una persona físicamente no quiere decir que la hayamos perdido dentro de nosotros. Y aquí se puede hacer incluso un símil con en el caso de los niños adoptados, con sus familias biológicas, que las han perdido, pero que una parte de sus padres y una parte de su madre están en ellos. Entonces, que aunque no los hayan conocido, o si lo han conocido, no los vuelvan a ver, que están dentro de ellos. No hay que ir muy lejos, están dentro de ti. Entonces, también pues con las pérdidas por muerte o por separación de algún tipo, pues eso, tener presente de que aunque no los tengamos delante de nosotros, no los podamos tocar físicamente, eso no quiere decir que tengan que desaparecer de nuestras vidas, están dentro de nosotros, ¿no? Y después también me gustaría hacer un comentario en relación a la situación que se está viviendo, de eso, de pérdida, pues, de situaciones que antes eran normales, ¿no? Y que ahora se están planteando, pues, con esto de que los niños tanto tiempo dentro, que tendrían que salir, que yo a veces me pregunto que quizás, claro, en la sociedad que hemos vivido, en las últimas décadas era una sociedad en la que el esfuerzo, el trabajo, no tenía mucha presencia ni mucho valor, ¿no? Y entonces ahora parece que si los niños no salen, como que, bueno, que va a ser algo horrible para esos niños, ¿no? Aunque es mejor que puedan salir, evidentemente, pero que salgan a pesar de que pueda suponer un riesgo para ellos o para los demás, creo que, no sé, estamos infravalorando, creo, un poquito, ¿no? La capacidad del ser humano para adaptarse a las situaciones sin verlas como el trauma del siglo. No sé, yo me lo estaba planteando últimamente en relación con esto que hay ahora, de que alguna gente propone que no niños que tengan una problemática especial y que por lo que sea necesiten algún tipo pues, de salida de un entorno cerrado, no, todos los niños, ¿no? No sé si no estamos favoreciendo, pues con estos comentarios, el que, no sé, sigamos criando a los hijos entre algodones, que no sufran, que no sientan, que no padezcan. Pues si no se puede salir, no se puede salir. Y vamos, antes estaba viendo un vídeo digo, fíjate, es que hay que echarle imaginación a las cosas. Es una familia que está reproduciendo con disfraces, digamos, cuadros famosos. Entonces, le echan imaginación con la ropa que tienen en casa o con inventiva. Por ejemplo, para unos botones de un cuadro famoso, al padre se le ocurrió colgarse una ristra de ajo. Y daba el pego, porque después ponían juntos una cosa y la otra. Y bueno, digo, que quizás tenemos que, no sé, desarrollar un poquito más la cultura del esfuerzo y de que si ahora no se sale, pues hacemos algo, ¿no? Pero no como que, bueno, que nuestros niños no pueden aguantar más y hay que sacarlos, aunque corran riesgo o sean un riesgo para otros, ¿no? Observación de hace un ratito. La cosa es que las crisis son oportunidades, no son crisis. Y esto quiere decir que de lo que está pasando ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el mundo. Y cuando alguien se muere o te abandona o lo abandonas, es la oportunidad para cambiar las cosas. Y entonces
yo pienso que, por otra parte, las pérdidas te llevan a que tengamos que reivindicar la poesía. Es decir, los mejores besos son los que no se han dado. Los mejores abrazos son los intuidos. Ahí puedes soñar y puedes recrearlo. Entonces, tenemos una oportunidad cuando tenemos un problema. Pues yo diría que siempre la verdad, intentar asumir la realidad que es y renunciar a que los hijos sufran el 100% de las veces, ¿no? Eso forma parte de la vida también. Recogemos todas las sugerencias que nos hacéis para próximas tertulias y bueno, pues nada, agradeceros muchísimo a casi, creo que estamos como unas... hemos estado casi 60 personas, ahora estamos 55 personas con interés en aprender, en compartir para ayudar a nuestro hijo y a nuestra hija, aprovechar este tiempo en el que hay tantas emociones revueltas para estar más cerca de ellos, para reforzar estos vínculos. Son tiempos de oportunidad, como hemos visto a lo largo de esta semana, y me quedo con que esta crisis como otra es una oportunidad para cambiar el mundo, que nos decía Óscar, y que los mejores besos y abrazos son los que no se han dado y los podemos dar. Muchísimas gracias a todos y a todas, muchísimas gracias a Monse, a Nayet y a Judith. Muchísimas gracias a Óscar por estar aquí con nosotros, a Ignacio Díaz Carvajal por haber entrado también en la tertulia, a Marga Muñiz por acompañarnos siempre, por su guardia por estar de guardia permanente en el WhatsApp, y un saludo a todos, cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene.